santo es nuestro Dios. Precioso tiempo de adoración. Nada se compara con la iglesia reunida adorando a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Este libro escrito por Juan Marcos, muy probablemente por la descripción del apóstol Pedro, de las cosas que él presenció, de las cuales fue testigo. En Marcos capítulo 1, vamos a leer los versos del 1 al 8, y allí va a estar fundamentada la predicación del Evangelio en este día. Marcos 1, del 1 al 8. ¿Cuántos lo tiene ahí en su Biblia? ¿Puede decir amén? Yo lo oigo desde aquí. Ahora ora su corazón para recibir la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué tal si oramos juntos y le pedimos al Señor que la unción de su Espíritu traiga esa palabra a nuestro corazón? Señor, venimos ante ti ahora a pedirte, Señor, que sea tu voz desde los cielos que hable a cada corazón. Tu palabra, Señor, va a ser proclamada, pero necesitamos la unción de tu Espíritu, la luz, Señor, que abra nuestros ojos, la voz que abra nuestros oídos y permita que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestras vidas, que tú nos des la capacidad para entenderla, la fe para creerla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a predicar un mensaje que he titulado El principio de las buenas noticias. El principio de las buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Es una palabra con raíz griega que significa buenas nuevas o buenas noticias, y es lo que proclama el escritor de este libro, Juan Marcos, cuando él comienza. Dice: este es el principio de las buenas noticias de Jesucristo. Y estamos muy cerca del tiempo en que el mundo celebra la Navidad. Es una celebración diferente a todas las demás. Hoy en día se le ha cambiado el nombre y se le dice holiday, como si fuera un día, ¿verdad? Holiday es como un día de celebración, pero todos sabemos que la Navidad no es un día nada más.
Desde el verano ya los que venden artículos están preparando y decorando los almacenes para la Navidad. Yo creo que no hay celebración que empiece con más anticipación que la Navidad. Pero si miramos la palabra de Dios, la preparación de la Navidad no empieza en el verano. La preparación de la Navidad en el Evangelio de Juan se nos dice que empieza en el principio. En el principio era el verbo. ¿Recuerdan el domingo pasado cuántos estaban aquí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra nos revela en el Evangelio de Juan que la preparación de la Navidad se remonta a la creación del universo, que desde entonces ya el plan divino había sido confeccionado para traer a Cristo el Salvador. Es interesante que en el Evangelio de Juan no hay una descripción del pesebre, ni de los Reyes Magos, ni de todo lo que asociamos con la Navidad, sino que nos describe la preparación divina para la Navidad que empezó desde el principio de la creación. Pero aquí en el Evangelio de Marcos tenemos otro principio, otro comienzo. Aquí Él nos dice que este es el principio de las buenas nuevas, el principio del Evangelio de Jesucristo. O sea que cuando la palabra, cuando el verbo de Dios se hizo hombre, esa palabra fue declarada, fue pronunciada, fue revelada. Y entonces pudimos entender que esa palabra es el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de parte de Dios. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Qué bueno escuchar cuando alguien te dice, te tengo buenas noticias. Eso le cambia el día, amén. Tal vez le cambia la vida. Si su doctor le dice, te tengo buenas noticias, ¿cuántos se alegran? Aleluya. Por lo general ellos no dicen eso. Si acaso le dicen, te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? O cuando el jefe le dice, te tengo una buena noticia. Eso nos cambia la vida, amén. No siempre escuchamos eso. O la esposa, mi amor, te tengo una buena noticia. Aleluya. Son los momentos más felices de nuestra vida. Cuando recibimos verdaderamente una buena noticia. Por eso, antes del nacimiento de nuestro Señor, ángeles aparecieron en las alturas a los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos y dijeron, he aquí que les tenemos buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo que ha nacido hoy. No, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Por algo dice Marcos que la proclamación del verbo de Dios es el principio de las buenas noticias. Y quiero establecer hoy que antes de Cristo no hay buenas noticias. Que solo Cristo es la buena noticia de nuestras vidas. Quiero establecer que hoy tengo una buena noticia para ti de parte de Dios. Si tu doctor te da una buena noticia, eso te alegra. Pero imagínate que recibes una buena noticia de parte de Dios. Pues yo tengo para ti una buena noticia de parte de Dios. Y escucha cuál es la noticia.
que ha nacido para ti un Salvador, que es Cristo el Señor. Oh, qué buena noticia es esa. Eso quiere decir que aunque tú seas un pecador y lo eres, aunque le hayas fallado al Señor muchas veces y le fallarás otra vez, que aunque el diablo mismo se levante contra ti para acusarte, tentarte, condenarte, que aunque el mundo se oponga a la obra de Dios en tu vida, la buena noticia es que un Salvador, que es Cristo el Señor, nació para darte salvación a pesar de todo, para darte victoria a pesar de todo. Oh, recibe las buenas noticias, cree las buenas noticias de parte de Dios. Hay una buena noticia y es que te nació un Salvador. Hay muchas malas noticias. Eres un pecador. Eso no es nada nuevo. Ni siquiera es noticia. El diablo es malo. Eso no es nuevo. Hay pecado en el mundo. Eso no es nuevo. Ni siquiera es noticia. La pandemia no es nueva. No es la primera, no será la última hasta que Cristo venga. La enfermedad no es nueva, la muerte no es nueva. Desde el primer hombre hasta el último será parte de nuestra vida. Nada de eso es noticia. ¿Sabes cuál es la noticia? Que Cristo vino, que Cristo nació, que murió en una cruz y pagó el precio de tu pecado, que te dio vida eterna, que no importa lo que el diablo haga en contra tuya, la victoria de Cristo es mayor que cualquier obra del diablo. Esa es la noticia y esa es la buena noticia que yo te tengo hoy. Créela, cree las buenas noticias. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por esa buena noticia? Esa noticia cancela. Escúchame bien, toda mala noticia que hayas recibido o que vayas a recibir en tu vida. Vas a escuchar muchas malas noticias en este mundo. Casi todas las noticias que dan en la televisión son malas. Al final le tiran una buena para que duerma contento. ¿Verdad? El niño que regaló 2,000 pesos a los bomberos. Vamos a tirarle algo bueno ahí para que no lloren esta noche. Pero todas las demás son malas. Pero a pesar de todas las malas noticias, aparte de Cristo, toda bendición que ha recibido el ser humano ha sido estropeada, dañada y corrompida por el pecado. Escucha bien lo que yo estoy diciendo. Estoy afirmando atrevidamente que aparte de Cristo, toda bendición es al final corrompida por el pecado. Y quiero brevemente ilustrar a través de la historia del mundo cómo eso es una realidad. Empezando con el paraíso, el huerto del Edén. Antes que los hijos de Adán y Eva pudieran disfrutar el paraíso, ellos lo corrompieron con su pecado. No llegaron a Caín y Abel a disfrutar el paraíso, sino que sufrieron las consecuencias del pecado. Toda bendición, aparte de Cristo, al final es corrompida por el pecado. No hay buena noticia aparte de él. La liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, fue buena noticia. Terminaron muertos en el desierto a causa del pecado. La revelación de la ley de Moisés fue buena noticia. El antiguo pacto, el antiguo testamento. Déjame preguntarte, ¿es la ley una buena noticia para el criminal? No, es la peor noticia que hay. Ojalá no hubiera ley para los criminales. Porque la ley condena al criminal. Y la ley de Moisés no es buena noticia para nosotros, porque somos los peores criminales, porque nos hemos rebelado contra la ley de Dios. Y viene el tiempo de la conquista de la tierra prometida.
El pueblo de Israel entra a conquistar la promesa de Dios. Es el tiempo más sangriento, donde tienen que matar a esos pueblos, hombres, mujeres y niños. ¿Es buena noticia la conquista de la tierra prometida? No es buena noticia. Lamento decirte. El tiempo de los jueces. ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como una película de terror el libro de los jueces. De mal en peor va el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, de mal en peor. Y luego parece que el rey David al fin va a llevar al pueblo a la gloria que Dios quería darle. Y viene y establece el reino, consolida el reino. Su hijo Salomón edifica el templo y parece que al fin reina la paz. El pueblo alcanza la felicidad. Pero quiero que leamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, cómo terminó esa etapa en el pueblo de Israel, en Segunda de Reyes 23. Vamos a leer del verso 2 al 7 primero. Es un poquito extenso, pero le pido que siga con atención, porque esto es muy importante. Segunda de Reyes 23, verso 2. ¿Cuántos están prestando atención? Dice, y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Ese era el pacto de la ley, había sido hallado el Torá, el Antiguo Testamento. Verso 3, luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre los seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Usted ve lo que está sucediendo aquí. El rey Josías se arrepiente y dice, mira lo que hemos hecho, vamos a volvernos a Dios de todo corazón, y todo el pueblo también con él. Y dicen, de hoy en adelante vamos a cambiar, vamos a servir a Dios, a obedecer la ley de Moisés. De hoy en adelante todo va a cambiar. Verso 4, entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo de Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Hago pausa allí para que miremos lo que está sucediendo. En el templo del Señor, dentro del templo, había ídolos y había artefactos para la adoración de ídolos, de Baal, de Astarot, la reina del cielo, dentro del templo. ¿Quién había hecho esos ídolos y quién los había metido en el templo? El pueblo de Dios. No hacía falta Babilonia, no hacía falta Nabucodonosor, reyes paganos que invadieran. El mismo pueblo de Dios se había corrompido y los mismos reyes de Israel se habían corrompido.
Mis amados, la mala noticia no es que el diablo es malo y el mundo es malo. La mala noticia es que tú y yo somos pecadores. Que tú y yo no podemos alcanzar la gracia de Dios, ni queremos. Esto se llama en la Biblia la abominación desoladora, cuando dentro del lugar santo del templo se introduce un ídolo. El pueblo de Israel, los reyes de Israel, cometieron la abominación desoladora, sin ayuda de nadie. Verso 5, quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes, en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Los mismos reyes de Judá designaron sacerdotes paganos, idólatras. Y también los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos del cielo. Mire en lo que terminó el pueblo de Dios. Hizo también que la imagen de Acera la sacaran, ¿de dónde? ¿Están leyendo conmigo allí? ¿La sacaran de dónde? Del templo del Señor. Oh, qué mala noticia. Pueblo de Dios. Y de Jerusalén, y que la llevaran al valle de Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas. Y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor. Si no tiene el cinturón amarrado, amárrese el cinturón, por lo que voy a leer ahora. Donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para Acera. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el colmo del pueblo de Dios? Prostitución como culto a los ídolos dentro del templo del Señor. Y por último, vamos al verso 25 al 27. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. No hubo alguien como este rey Josías que se arrepintiera de corazón. Pero mira el verso 26. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés, que el Señor seguía muy enojado. O sea que el arrepentimiento sincero de Josías el rey y de todo el pueblo de Israel no aplacó la ira de Dios, ni detuvo el juicio de Dios. Por eso dijo, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho, allí estará mi nombre. Mis hermanos, esto que hemos leído es supremamente importante, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia que perdona el pecado a aquel que se arrepiente. Pero aquí hemos leído que aunque el rey Josías se arrepintió de todo corazón y el pueblo muy sinceramente expresó su determinación, hizo un pacto de obedecer a Dios, aunque eso sucedió, la ira de Dios no se aplacó. O sea, Dios no perdonó, sino que Dios determinó, decidió de todas maneras desechar a su pueblo.
Y este es el punto más importante de este mensaje. Esta es la esencia de este mensaje. La buena noticia no tiene nada que ver con el hecho de nuestro pecado. Eso ya se sabe, que somos pecadores. La buena noticia no es que Dios nos va a perdonar porque nosotros reconozcamos nuestro pecado o porque nos sintamos mal por haber pecado o porque tengamos toda la intención y el deseo de obedecer a Dios. Esa no es la buena noticia. Eso no es suficiente para que haya verdadero arrepentimiento y verdadera salvación y restauración. La buena noticia comienza cuando nosotros creemos, no que somos pecadores y estamos condenados, sino creemos que por la misericordia de Dios en Jesucristo hay salvación, por su obra en la cruz, por su resurrección, por su santidad, tenemos salvación. No cuando creemos que hemos sido condenados, sino cuando creemos que hemos sido justificados en Él. Entonces hay buenas noticias, entonces hay salvación de parte de Dios. Usted ve que el pueblo se arrepintió bajo la ley de Moisés. No hubo perdón, no hubo restauración. Pero entonces viene un nuevo pacto, un nuevo comienzo. Como hemos leído en Marcos capítulo 1, el principio del Evangelio, el principio de las primeras noticias. Por primera vez el ser humano escucha una buena noticia que es verdaderamente buena. Y son las buenas noticias no acerca de nosotros, acerca de Jesucristo. La buena noticia es que Él es santo, que Él cumplió la ley, que Él murió y resucitó y que Él nos da salvación. Esa es la buena noticia. Por eso en este nuevo pacto, lo primero que el Señor hace, aún antes del pesebre, es enviar a un hombre a que predicara y proclamara al pueblo: arrepiéntanse, ahora sí, arrepiéntanse. Bajo la gracia, arrepiéntanse, porque ahora sí hay perdón, ahora sí hay salvación. Porque todas las lágrimas de cocodrilo que llora el pecador no mueven el corazón de Dios, pero las lágrimas que derramó Cristo, esas lo mueven. Porque todo el esfuerzo del ser humano para comportarse mejor no mueven el corazón de Dios, porque es en vano. Pero la fe en Jesucristo, en el Santo, eso mueve el corazón de Dios y trae al arrepentimiento. Por eso Juan iba predicando: arrepiéntanse, ahora sí. Y bautizando, y el pueblo venía y era bautizado. La buena noticia es que desde ese día en adelante, todo aquel que deposita su confianza en Cristo tiene derecho al perdón, a la restauración y a la vida eterna. O aprovecha el nuevo pacto. Eso no se ve todos los días. Aprovecha las buenas noticias. Por eso el mensaje del Señor, y con esto terminamos en Marcos 1, versos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, o sea, las buenas noticias del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepiéntete y cree la buena noticia de parte de Dios. Allí está la salvación. Atrás queda
Todo lo que ha fallado en tu vida, atrás queda toda la obra del diablo, atrás quedan todos tus fracasos. Ahora hay un nuevo comienzo, una buena noticia. Cristo es tu Salvador, ha nacido el Salvador, se ha proclamado, se ha revelado el verbo de Dios y lo que dice es, hay salvación para el pecador. Oh, qué buena noticia. Por eso se le llama a esta descripción de la vida de Cristo el Evangelio. La buena nueva de salvación. Y ahí está nuestra seguridad. Y ahí está nuestro gozo. Mis amados, la buena noticia no es que la vacuna ya viene en camino. Sí, en un sentido es buena noticia, pero ¿sabes qué? Aunque te pongan la vacuna, te vas a morir. No mañana o pasado, pero con vacuna o sin vacuna, todos nosotros tendremos que enfrentar la muerte. No hay buena noticia en este mundo. La buena noticia vino del cielo, la cual nos asegura que no importa lo que pasemos en este mundo, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en esa buena noticia? Aleluya. Que esa buena noticia llene tu vida de gozo. Que nadie te robe el gozo de esa buena noticia, porque esa buena noticia cancela todas las malas. Triunfa sobre ellas. Hay un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Nunca antes había existido una buena noticia, pero cuando Cristo vino, comienza el principio del Evangelio acerca de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te adoramos. Te bendecimos. Tú eres nuestra buena noticia, Señor. Tú eres la noticia que salva, que restaura, que cancela todos los decretos que estaban en contra nuestra. Tú nos has alegrado el día, nos has alegrado la vida, la eternidad. Cuando viniste a este mundo y fue proclamado el principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te ruego, Señor, que esta noticia sea la que gobierne nuestras vidas. Que sea nuestra confianza, Señor. Que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros ahora que podemos. No simplemente de sentirnos mal que somos pecadores, sino de confiar en tu salvación a pesar de nuestra maldad. Que nuestra fe en ti, Señor, nos lleve a ser partícipes de este evangelio y a predicar este evangelio a otros, a proclamar con nuestra vida que se acabaron las malas noticias, porque hay una buena, un Salvador que es Cristo el Señor. Triunfa, Señor, con tu victoria. Te pedimos perdón, Señor, por tu iglesia. No somos diferentes, Señor, que aquel pueblo de Israel, un templo muy hermoso lleno de ídolos, lleno de prostitución, de idolatría. Limpia, Señor, tu iglesia. Limpia tu pueblo, Señor. Y llévanos a la confianza en la única buena noticia que este mundo ha recibido, que Cristo el Salvador vino. Es por ti, Señor, y no por nosotros. Es por ti. A ti sea la gloria por siempre, Señor.